Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal. Imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la literatura medieval en su contexto sociopolítico y cultural. La literatura no puede existir por sí sola. Es siempre un producto de las vivencias humanas en cada época. Puede ser mediante cualquier clase o vía de expresión, pero la más significativa es la oral, porque refleja las vivencias de campesinos, de los soldados al atardecer. Son canciones y relatos que salen del alma de los que los cuentan. Desde finales del siglo III a.C., hasta bien entrado en el siglo IV después de Cristo, la península ibérica permaneció bajo la influencia militar y administrativa de Roma. Formaba parte del Imperio Romano y se llamaba Hispania. Toda la herencia sociocultural, política, tiene su flujo natural a través de los siglos posteriores y pervive en las costumbres sociales y vivencias culturales de una aglomeración de culturas que conviven en un mismo espacio. En el siglo IV penetraron en la península los pueblos denominados bárbaros, los vándalos, los suevos y los álanos. Llegaron luego los primeros visigodos, que acabaron dominando la península en el siglo V. Algunos reyes fueron Leovigildo, Recaredo, Witiza y Don Rodrigo. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el final de la Reconquista. Se suele dividir en dos grandes etapas. La primera es la Alta Edad Media, que abarca el siglo V hasta siglo XIII. Y la segunda es la Baja Edad Media, que empieza desde el siglo XI hasta el siglo XV. En el siglo V cae el Imperio Romano y los visigodos invaden la península. Se rigen por una monarquía electiva, es decir, los nobles y los obispos eligen al rey, en quien depositan todos los poderes. En el año 711 después de Cristo, tras la muerte del rey godo Witiza, se forman dos bandos, uno a favor de los hijos de Witiza y otros en apoyo de Don Rodrigo, que resulta elegido. Los hijos de Witiza buscan la ayuda de los musulmanes del norte de África. Estos llegan a la península, se enfrentan a Don Rodrigo, que muere en esta confrontación, e inician la invasión árabe de la península. Los árabes van empujando a los cristianos hacia el norte, es decir, valles de la cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde quedan estos reductos, denominados el reino asturo-leonés, del cual Castilla se independiza más tarde, reino de Navarra, reino de Aragón y los condados catalanes. En la Baja Edad Media, durante el siglo XI hasta XV, la época se caracteriza por la reconquista, es decir, el avance de los reinos cristianos hacia el sur de la península. En esta época, 5 reinos integran la península ibérica: Castilla, Portugal, Navarra, la Corona de Aragón y el reino nazarí de Granada. La peste negra o bubónica llegó a Europa en el año 1347 y se extendió rápidamente por el continente. En el ámbito religioso se pensaba que era un castigo divino. En el ambiente social desencadenó la persecución de los judíos, a quienes se culpó de envenenar el agua de las poblaciones. La Reconquista termina en el año 1492, año en que los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón toman Granada. En cuanto a la situación social,
La sociedad de los territorios cristianos se compone de 3 estamentos fuertemente jerarquizados. Primero, la nobleza, es decir, el rey, los nobles y los caballeros, ocupada en la lucha contra los invasores musulmanes y en la defensa teórica de los débiles e indefensos. El rey y los nobles poseen las tierras y dominan a quienes viven en ellas. El rey en principio es un noble más. Por ello son frecuentes los enfrentamientos militares entre monarquía y nobles en general. El clero, obispos, monjes, etc., encargados de difundir y mantener los ideales cristianos, enseñar el cultivo de la tierra y atesorar y difundir la cultura. Este es su trabajo. El clero difunde la idea de que la vida y los sufrimientos son una prueba que el ser humano ha de soportar para lograr la salvación eterna. El pueblo, es decir, campesinos y artesanos, etc., viven en su mayor parte en zonas rurales, trabajan la tierra y entregan una gran parte de la cosecha a los propietarios de esta, es decir, rey, nobles, clero, etc. Una minoría vive en las ciudades. Posteriormente, con el crecimiento de las ciudades, surgen la burguesía y los gremios artesanales. Martín de Riquer y José María Valverde dicen, y lo cito, que el hombre medieval vive conforme en el estado en que ha nacido, sea rey, caballero, jurista, labrador, mercader o mendigo. Los que están más abajo se lamentarán de su miseria y de su indigencia, pero raramente aspirarán a igualarse con los más afortunados, porque saben que viven en un mundo en que la condición social es estable y es imposible que un labrador sea un caballero, ni que un caballero se abre para ganarse la vida. Los humildes viven conformes y sin asomo de rebeldía, que suponen imposible como elementos de una estructuración social fija e inmutable. Los poderosos son los de arriba, los indigentes los de abajo. Nada puede igualar a unos y a los otros, sino la muerte, de quien serán víctimas todos los hombres, desde el Papa y el emperador hasta el último pordiosero. En cuanto a la cultura, tenemos varios factores. En primer lugar, tenemos la cultura andalusí. En la zona de dominio musulmán existe un gran interés por la cultura y se potencian las escuelas, donde se traducen al árabe obras científicas y médicas del mundo antiguo, griego, indio, persa o chino. Destacan las obras arquitectónicas urbanas, es decir, de ciudades, religiosas como mezquitas y militares como alcazabas y torres. En la cultura judía tenemos varios aspectos. Los judíos viven en la zona de dominio musulmán, colaboran en la traducción de las grandes obras del saber. Por otra parte, tenemos la cultura cristiana. Los monasterios se convierten en los centros culturales por excelencia. En ellos los monjes copistas reproducen, comentan y minian textos sagrados y literarios de la cultura clásica. En el mundo del arte plástico destaca el románico que, a lo largo del siglo XI, penetra en la península a través de 2 rutas, la de los condados catalanes y la del Camino de Santiago. Arquitectura, pintura y escultura tienen un marcado carácter religioso. Dios es el centro de la vida. Durante la Baja Edad Media, la cultura pasa a ser enseñada en las universidades y en las escuelas catedralicias, citas en centros urbanos. Alfonso VIII funda en 1212 el primer centro universitario en Palencia. Alfonso X lo trasladará después a Valladolid. Y en 1215, Alfonso XI
funda la Universidad de Salamanca. Las universidades de la Corona de Aragón surgen en el siglo XIV. En el ámbito artístico destacan el gótico y el mudéjar. La labor educativa de la Iglesia, la potenciación de la lengua romance llevada a cabo por Alfonso X y la expansión cultural iniciada en el siglo anterior habían extendido en ciertas medidas el gusto por la lectura. El uso del papel, introducido por los árabes durante el siglo XIII, facilitó la difusión de los libros traducidos fuera de los monasterios. Cada vez se hizo más habitual la lectura de obras literarias en grupo. Todo ello coincide con la aparición de la incipiente burguesía como clase social en las ciudades, comerciantes, artesanos, pequeños industriales, etc. Sus ideales no son ya el heroísmo exaltado de los cantares de gesta o la preocupación religiosa de los clérigos, sino el bienestar material y los goces y placeres de la vida cotidiana. La Edad Media está llegando a su final. Ahora llegamos al apartado de la historia de la lengua española. Alrededor del siglo X nacen las lenguas romances peninsulares evolucionadas del latín, que había llegado a la península en el año 218 a.C. Son el navarro-aragonés, el catalán, el gallego-portugués, los dialectos mozárabes y el castellano. La evolución del latín al castellano también es muy interesante. En primer lugar, las vocales O y E tónicas diptongan en UE y IE respectivamente. Por ejemplo, fonte cambia en castellano a fuente, terra del latín cambia el castellano tierra. En segundo lugar, los diptongos AU, AI monoptongan en O, E respectivamente. Por ejemplo, paucu en latín cambia al castellano en poco. En tercer lugar, los grupos pla, cla, fla iniciales pasan a elle, a veces con un paso previo en L. Por ejemplo, en latín lo que tenemos como pluvia, en castellano es la lluvia. En latín tenemos flama, en castellano tenemos llama. En siguiente paso tenemos los grupos ct, ult, interiores dan lugar a ch. Por ejemplo, en latín tenemos multu y en castellano tenemos mucho. En latín tenemos pectu y en castellano tenemos pecho. Siguiente grupo, li más vocal da a j. Por ejemplo, en latín si tenemos mulier, en castellano tenemos mujer. Ahora llegamos a estudiar algunas características de la lengua castellana en el siglo XII. Allí destaca la pérdida de vocales, especialmente la E al final de la palabra. Por ejemplo, muert, noch, nadi. En segundo lugar, tenemos la agrupación de palabras, en general pronombres. Por ejemplo, gela en vez de sela, gelo en vez de decir selo, nol para decir no le. Luego tenemos la vacilación en el uso de los verbos auxiliares con verbos intransitivos. Por ejemplo, han entrado para decir o son entrados. Luego tenemos la vacilación en el uso de la H. Han sin H o an con H. A bien sin H o a bien con H. Palabras que conserva la F latina, por ejemplo, falcones, para decir halcones. El sonido de V final de la palabra aparece pronunciado como F, nuef, para decir 9. Luego tenemos la alternancia de D o T a final de la palabra para decir, por ejemplo, grand o grand. Luego tenemos adverbios de modo fluctuantes. Por ejemplo, fuerte, mientre o fuerte mientre.
términos hoy desaparecidos como finiestra para decir ventana, alcándara para decir percha, fiesta para decir cabeza, eshir para decir salir. Luego hay unos usos de ciertos latinismos, diestra para decir derecha, siniestra para decir izquierda. Uso de haber con objetos abstractos con el significado de tener, por ejemplo, haber duelo, haber sana. Ahora llegamos a algunos rasgos de la lengua castellana en el siglo XIII. Ahora tenemos frases más complejas y el uso de conjunciones como et, que, si quier, como quier. Luego tenemos el uso normal de la che y de la h, por ejemplo, sobre dicho, hecho. También hay interposición de las palabras entre el pronombre y el verbo, por ejemplo, como en la frase como me el dicho. También tenemos incorporación de cultismos latinos en textos científicos y jurídicos, por ejemplo, humido, diversificar, deidad. También tenemos formación de derivados a partir de palabras latinas, longueza para decir longitud, ladeza para decir anchura, añadimiento para decir aumento. Ahora llegamos a algunos rasgos de la lengua castellana en el siglo XIV. Ahora tenemos la tendencia a recuperar la e final, por ejemplo, para decir pude, vine, puse. Luego tenemos el uso de diminutivos en illos, illa, que provienen de iello o iella. Así tenemos palabras como castillo, Castilla. También tenemos regularización de las desinencias verbales en ian, ia, ias, para decir, por ejemplo, tenían, venía, sabías, en lugar de lo que decían anteriormente como tenían, venié, sabíes. También aparecen las formas nosotros, vosotros, junto a nos y vos. Ahora llegamos a apartado muy interesante titulado Fuentes y orígenes de la lengua castellana, por supuesto. Las principales fuentes de la literatura medieval se hallan en la Biblia, en los clásicos griegos y en los clásicos de la literatura latina. La influencia de la Biblia en la literatura española es muy significante y es el libro más leído y imitado de todos los tiempos, y en esta literatura, como en las del resto de Europa, numerosos han sido los autores y obras que ejemplifican esta influencia a lo largo de la historia. Comenzando por la Edad Media, este intuyo se percibe en los primeros autos o representaciones teatrales que narraban el nacimiento o pasión de Cristo. Destaca sobre todo el fragmento conservado en Auto de los Reyes Magos. Con el tema del Antiguo Testamento, podemos citar del misterio del Adán y Eva. No hay que olvidar tampoco que la Biblia es la fuente principal de la grande y general historia de Alfonso X el Sabio. Por otra parte, también tenemos el poema de Fernán González, del Mester de Clerecía. Es el deudor de este libro sagrado. Tanto los temas de la Navidad como los de la Pasión reaparecen en el teatro del siglo XV y más concretamente en las obras dramáticas de Gómez Manrique, Juan de Encina y Lucas Fernández. Otros autores del XV, como Micer Francisco Imperial y el Marqués de Santillana, están influidos por el libro de Job y los libros sapienciales respectivamente. La Celestina de Fernando de Rojas recibió también la herencia de la Biblia. En la colección de obras dramáticas que se encuentran en el Códice de Autos Viejos del siglo XVI, aparecen temas extraídos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Renacimiento hay 3 autores religiosos en los que la influencia bíblica es especialmente significativa. Nos referimos a Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Para Fray Luis de León, la Biblia es un constante punto de partida, no solo para las traducciones que de ella hizo, sino también para sus obras originales.
Señalemos la traducción de Cantar de los Cantares, la exposición del libro de Job, la perfecta casada, inspirada en los proverbios, y su mejor obra, de los nombres de Cristo. En cuanto a San Juan de la Cruz, su cántico espiritual, una de las cumbres de la lírica universal, es una versión del Cantar de los Cantares. Ya en el siglo XVII, no es de extrañar que la pluma prolífica de Lope de Vega nos haya dejado obras inspiradas en hechos y personajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Job o Esther. Por otra parte, varias obras de Tirso de Molina y los autos sacramentales de Calderón de la Barca, Gómez Manrique, Juan de la Encina y Lucas Fernández. Otros autores del XV, Micer Francisco Imperial y el Marqués de Santillana, están influidos por el libro de Job y los libros sapienciales respectivamente. Como antes he dicho, la Celestina también tiene su influencia del Códice de Autos Viejos del siglo XVI. En el Renacimiento hay 3 autores religiosos. En cuanto a los orígenes, entenderemos por tales las primeras manifestaciones de los géneros literarios que después se han desarrollado en Occidente con sus rasgos diferenciales. Ahora llegamos a las influencias greco-romanas en la literatura española. Los grandes géneros literarios que hoy se cultivan, en términos generales, son de origen griego y pertenecen a una herencia griega a través de la literatura latina. Esta influencia ha hecho madurar a los géneros populares como el teatro, por ejemplo. Tenemos dramaturgos de tragedias como Sófocles, Eurípides, Homero, la poesía lírica de Ovidio, Propercio, Tíbulo, la prosa clásica de Esopo, historiadores como Heródoto, etc. Toda esta tradición influye también la herencia romana, por ejemplo, en Virgilio, César, Lucano, Salustio, Tito Livio, tanto como en los historiadores como Valerio Máximo, Quinto Curcio, entre otros. Es en filosofía, oratoria y ciencia donde destaca esta influencia en los trabajos de Séneca, de Marco Tulio Cicerón, Horacio, Lucrecio, Plinio el Joven y Quintiliano. Influencias de la literatura de la India. Esto es algo muy significante para nosotros. Otras manifestaciones importantes pertenecen a la literatura de la India en el 3er milenio antes de Cristo y en lengua sánscrita. Estos géneros son, primero, del periodo védico, los himnos de aplicación litúrgica y de simbología religiosa, himnos de ritos domésticos, cantos nupciales y funerarios, conjuros, fórmulas mágicas, etc. Luego tenemos explicaciones esotéricas de sacrificios, los brahmana, y apéndices llamados Upanishad, considerados como los textos filosóficos más antiguos. Los aforismos o los sutras sobre ritos y gramática. Del periodo postvédico tenemos los poemas épicos, a saber, el Mahabharata, el Ramayana, los Puranas o antiguas narraciones en prosa y el verso que recogen mitos y leyendas tradicionales. En tercer lugar, tenemos influencias de la etapa budista. Además de oraciones, letanías y piezas líricas breves, destaca el hecho de que en el poema épico junto a la leyenda se incorporan ya hechos históricos recientes. Luego tenemos el desarrollo de la lírica. En esto destacan el Kalidasa, Jayadev con su obra maestra Gita Govinda. Luego tenemos los apólogos y narraciones. Es el género que más difusión alcanzó y mayor influencia ha ejercido en la literatura occidental en la época medieval. Se trata de narraciones breves que sirvieron de punto de partida en los cuentos maravillosos de origen indio, difundidos por los persas, árabes y hebreos y que en la Europa medieval se extendieron a través de las traducciones latinas y castellanas. Ahora llegamos a las influencias de la literatura hebraica en la literatura española. Es la hebrea, la literatura oriental, que más influencia ha ejercido sobre la literatura de Occidente
a través de las literaturas latinas gracias a la expansión del cristianismo. La influencia se percibe en las fábulas de animales de Esopo, en algunos cuentos de Boccaccio, en La Fontaine, en la primera muestra de literatura sánscrita hecha en nuestra lengua con las fábulas de Calila y Dimna, mandadas traducir por Alfonso X el Sabio, en la traducción del Sendebar, en los ejemplos de Don Juan Manuel, en el Libre de las Bestias de Raimundo Lulio, etc. La clasificación más sencilla de la literatura hebraica consiste en dividirla en dos grandes periodos: el bíblico, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el periodo postbíblico, con tres etapas, a saber, el helenístico oriental, hasta el siglo X, la hispano-árabe hasta 1492, y la moderna, limitada a Europa y que comprende hasta nuestros días. En cuanto a la forma y a los estilos literarios, en la Biblia aparecen casi los mismos utilizados por la literatura popular del Antiguo Oriente. Los relatos del Génesis y especialmente la idea de la creación, la narración del diluvio, los encontramos de forma análoga en las literaturas egipcia y babilónica. De las descripciones históricas crónicas de reyes tenemos noticias en la literatura egipcia y de manera especial en la mesopotámica. Esta comunidad temática entre la Biblia, comunidad temática entre la Biblia y las literaturas del Antiguo Oriente es muy interesante. Para concluir, podemos decir que toda esta herencia tiene su flujo natural a través de los siglos posteriores y pervive en las costumbres sociales y vivencias culturales de una aglomeración de culturas que conviven en un mismo espacio. En el año 711 después de Cristo, con el auge del Imperio turco y la llegada del Islam a la península, llega otra cultura que abre las puertas a otro mundo de saber. Lo que sí es imprescindible recordar es que la literatura no puede existir por sí sola. Muchas gracias.